Bien, entonces decíamos que una ley estableció que iba a haber una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y otra estableció que esta iba a ser una persona jurídica de derecho público no estatal, al estilo del Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, que se vincula al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, es independiente, el Poder Ejecutivo, nadie incide sobre las decisiones de la agencia y realiza su tarea de acuerdo a la política que establezca el Poder Ejecutivo. Estableció fue que a través el término tecnología sanitaria, porque uno si le dice tecnología, claramente lo tiene. El decreto estuvo muy bien porque precisó. Se llama tecnología sanitaria a toda intervención. ¿De qué tipo? De todo tipo. Desde el continuo que va de la promoción de la salud hasta la rehabilitación, incluyendo la gestión de todas esas actividades. Entonces, eso incluye un estudio, diagnóstico, un dispositivo, un medicamento, una vacuna, un alimento especial, un domi sanitario, un programa, un procedimiento, el sistema incluye casi todo lo que está vinculado al cuidado de la salud humana. En el artículo siguiente de ese decreto dice que tiene como cometido estimar la contribución sanitaria, económica y social de cada uno, investigar la eficacia, seguridad y efectividad en la práctica real de esas tecnologías y publicar estudios e investigaciones sobre nuevas tecnologías. Un punto que me parece bien importante a precisar. Fue muy sabio el legislador cuando estableció que esto es independiente de la toma de decisiones. Esta agencia lo que le compete es definir la evidencia respecto a este tema, respecto a eficacia, seguridad y evaluación económica eventualmente en el futuro. Es esta, y esa información se la da a quien debe tomar la decisión. En nuestro país toma decisión el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Recursos, el BPS, pero también pueden contratar privados de evaluaciones de este tipo. Se puede usar un mecanismo de gobernanza de esta institución ágil, sin la tradicional comisión honoraria administradora para dotarla de más ejecutividad. Entonces, se designó una gerente general, la doctora Andrea Jiménez, comenzamos efectivamente a fin del 21 a trabajar, fui el último que me integré al equipo de gestión. Conseguimos, como dato, un local que pertenecía previamente, pero estaba en desuso, a una guardería del BPS, sobre la calle Rodó, que se acondicionó razonablemente, todavía queda mucho por hacer, y desde el principio nos enfocamos en trabajar en base a procesos. Entonces definimos los procesos, obviamente, el primero, el proceso principal, que es el de evaluación de tecnología sanitaria, con ayuda del doctor Joaquín Bassano. En aquel momento establecimos las etapas del mismo, que arranca por una solicitud que se le plantea a la agencia, búsqueda de análisis crítico y... Un momentito que tenemos un pequeño micrófono. Bien, lo intento. No sé, para dejar de compartir. Capaz que si dejo de compartir. No, pero para poderlo ver tenía que dejar de compartir. Ahora tenemos una cadena de ecos. Ahora. Bien. No sé si funciona, si los que están viendo, Ricardo, ¿se escucha? Bueno, Ricardo no puede hablar. Yo te escucho bien. Oía mal. Imagino que sí. Decía, solicitud, búsqueda de análisis crítico, síntesis, luego aseguramiento de la calidad, de que la síntesis esa que se hizo es correcta, finalmente un informe de evaluación. Nosotros describimos en procedimientos cada uno de estos pasos, procedimientos o pequeños manuales, llamémosle así, que es más para los médicos es más habitual que usemos esos términos, procedimientos es más de la jerga de las organizaciones, un procedimiento de solicitud, otro de alcance de la evaluación, uno de bibliográfica, otro de análisis crítico, otro de síntesis de la evidencia, donde se describe paso a paso cómo se hace cada cosa. Otro que describe cómo se asegura la calidad del informe, y otro que describe cómo se realiza el informe de evaluación. Todos estos documentos los mandamos a NICE. La doctora Jiménez, que tiene mucho impulso, había planificado ya desde que el ministro Solari la convocó para pensar esta idea, en hacer asociaciones con organizaciones extranjeras. Entonces NICE, que es una de las, si no la principal organización de este tipo, tenemos un convenio con ellos. Una de las partes del convenio consistió en mandarle los 7 procedimientos escritos para que ellos los evaluasen.
Ellos nos devolvieron en octubre del año pasado este documento de 70 páginas, escrito por 12 especialistas de distintas áreas de la evaluación tecnológica, y luego de eso luego que nosotros lo leímos y detectamos qué oportunidades de mejora nos marcaban, pero también qué fortalezas decían que teníamos, tuvimos una reunión de 2 horas en la cual intercambiamos directamente con 7 de ellos, nosotros acá, ellos en Londres. Estábamos trabajando en generar procedimientos, pero al mismo tiempo necesitamos quien los ejecutase. Entonces, el Departamento de Documentación y Análisis, que es el eje, el corazón de esta agencia, esto también fue una idea de Leonardo y de Andrea, una idea original de generar gente a la que nosotros capacitásemos. Comenzar una organización sin cultura previa, nosotros definimos la cultura de la organización, va a ser así, y para eso es mejor conseguir gente incluso sin experiencia laboral previa. Entonces, se llamó a estudiantes universitarios o egresados de menos de un año, de distintas disciplinas. Les pedimos que fuesen rigurosos en el análisis de información, interesados en investigar, dispuestos a trabajar en equipo, que manejaran el inglés de manera razonable, para poder desempeñarse, la evidencia toda, ¿verdad?, excepto la nacional, además toda en inglés. Era época de pandemia, entonces conseguimos salones del Fondo Nacional de Recursos y en varias instancias, manteniendo las distancias, se hicieron las pruebas de selección, que consistieron en 3 cosas. 1, le dimos el resumen en inglés, estábamos probando que si se manejaban en inglés, tenían que hacerlo. El estudio Recovery de dexametasona y le preguntamos qué pregunta trató de responder y cuál fue el resultado. Preguntas muy gruesas porque, lo que les decía antes, esta gente no venían todos de la medicina, ahora les voy a mostrar las profesiones o las áreas en las que se están formando, algunos de economía, varios de ingeniería, otros en fin, entonces, pero estas 2 preguntas entendíamos que quien quisiese trabajar en la agencia, con este material las podría responder. Luego hicimos un test que encontró Joaquín Bassano de pensamiento crítico, con 85 preguntas, también en inglés, de lo más variopinto, por ejemplo, de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos hasta el almacén de la esquina, digo, con toda la gama, y sobre eso en 40 minutos tenían que dar respuestas, y eso permite, está validado este test y es muy bueno para determinar la capacidad de análisis crítico. Y por último, un test de competencias para el trabajo en equipo. Finalmente, en una entrevista personal, terminamos de seleccionar, entonces, los 30 jóvenes que entraron en aquel momento tenían un promedio de edad de 23 años, en ese rango. Muy pocos eran profesionales, la mayoría eran estudiantes. Para la mayoría, para casi todos diría, era su primer trabajo. Provenían de 11 departamentos del país, provenían de 4 universidades diferentes. Y vean, la disciplina más representada es la ingeniería química, que había 5 que estudiaban ingeniería química, y bueno, obviamente de medicina, ciencias biológicas, en fin, de muchas disciplinas. Se seleccionó como supervisora una joven colega, egresada de facultad, de hecho es ayudante mía, era ayudante en Punta del Este, y durante los meses de mayo, junio y julio hicimos una capacitación intensiva de 4 horas diarias, de lunes a viernes. Una capacitación teórico-práctica basada en estrategias educativas activas, por lo cual le damos un pequeño video del tema, porque cada uno veía, lo discutían en grupos, después lo trasladamos a un trabajo grupal, y en las 4 horas redondeamos temas que están en la base de la evaluación de tecnologías, ¿verdad? Muchas gracias, Andrés. Como ustedes, primero arrancamos con dónde estamos en la salud en el Uruguay y en el mundo. Recuerden que no todos venían del área de la salud, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer una panorámica global, con un enfoque como para cualquier ser humano que quiera entender este tema, y luego los demás temas. Al día siguiente hacíamos 4 horas de práctica sobre el tema del día anterior. Por ejemplo, si hoy hablamos sobre cómo analizar un ensayo clínico, mañana 4 horas analizando varios ensayos clínicos, intercambiándolos, presentándolo ellos, en fin. Sabemos que en la medida que uno escucha, lee, discute, presenta, tiene más posibilidad de que lo incorpore a su memoria permanente. Por eso empleamos esa técnica. Pasado ese periodo de 3 meses, tuvimos 3 meses ya en entrenamiento en síntesis. Los 4 informes que José Pedro, que la Academia solicitó a la agencia, se hicieron en este periodo. Por eso yo le decía, el procedimiento tiene un paso después de aseguramiento de la calidad del informe de síntesis, porque los jóvenes trabajan recolectando y demás, pero al final hay que tener una mirada para, ¿verdad?, darles retroalimentación a ellos y asegurar que lo que sale, y eso da mucho trabajo. Cuando tiene 30 personas produciendo, y al final del camino hay uno que tiene que estar, o 2, ¿verdad? Digo, pero Eliana todavía es joven y está desarrollando mucha experiencia, pero
En fin, esto requiere muchas horas de vuelo. 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Al final del tercer mes le mandamos a NICE un informe, este del palbociclib en cáncer de mama. Antes le habíamos mandado los procedimientos, es decir, le habíamos dicho, lo que vamos a hacer es esto, ahora le dijimos, lo que hicimos es esto. Y entonces nos respondió François Magnin, que es principal advisor científico de NICE, pero que venía de 15 años de la Agencia Europea de Medicamentos, y este hombre nos dijo, globalmente el reporte es riguroso, muy claramente presentado y estructurado, por lo tanto perfectamente cumple su propósito. También es una lectura muy interesante y me gusta mucho. Las chiquilinas se reían porque decían, estos informes de 100 y pico de páginas, que sea interesante y que le guste, este señor está es muy particular, ¿verdad? En esas vueltas, en este año y poco de andar de encuentros en un lado y otro, surgió que una de las agencias de evaluación de tecnologías de España, en España hay 7, en algunas autonomías, la de Canarias nos pidió que le hiciésemos el análisis crítico de 2 de sus informes, lo que acá les muestro, uno de linfodrenaje y otro de rehabilitación neuropsicológica en personas con cáncer pediátrico. Eso se le mandó y la responsable de allí le escribe a Andrea, la gerenta, las compañeras quedaron muy satisfechas de la revisión que realizaron. Esto se lo muestro para decirle, empezamos hace un año, formamos a la gente, trabajamos con rigor y conseguimos que nos respeten agencias internacionales, ¿verdad? Dicho esto, entonces, de forma muy rápida, quedaría mucho más para contar de la agencia, ¿verdad? Pero paramos aquí. Veamos en qué estamos con los de cannabis. El primer informe que se hizo fue el de epilepsia refractaria. Todos los informes de evaluación comienzan con una pregunta pico, en la cual se define la población, en este caso adultos y niños con epilepsia refractaria, la intervención, cannabis medicinal, la comparación, el control. Obviamente que todos recibían el tratamiento estándar, pacientes multimedicados, ¿verdad? Con 3, los criterios de inclusión casi siempre eran 3 antiepilépticos, ¿verdad? Y el outcome que se medía, la variable de resultado, era frecuencia de convulsiones. Dos analistas revisan en PubMed, 2 en TRIP, 2 en Cochrane, 2 en Lilac, 2 epistemónicos, 2 en Clinical Trials, y en la tabla 2, aquí puesta la foto de cómo es, aquí se las muestro en tamaño más grande, la estrategia que definimos fue que en una misma base de datos, 2 hacen la búsqueda, y luego se ve que encontró cada uno, y luego se trabaja y se define qué cosas son repetidas, etc. Entonces, por ejemplo, y vean, buscando los 2 en PubMed, uno encontró 25 y el otro 65. ¿Dónde está? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque uno puso que la epilepsia fuera refractaria y el otro no, y este puso que, además de cannabis y cannabidiol, cannabis médico. De esa forma, teniendo 2 miradas distintas y convergentes, nos aseguramos de que sea mucho más difícil que algo quede fuera en el momento de la búsqueda. Y así para todas esas bases de datos. En los informes hay una figura, que es esta, la que representa el diagrama prisma, donde se refleja cuál fue el flujo de la información y cómo se fue produciendo. En una primera etapa de identificación de este informe, que yo voy a detenerme un poquito en detalles del primer informe, los otros no se asusten que voy a ir rápido porque si no es demasiado largo, pero para entenderlo un poco más, ¿verdad? El trabajo de la agencia. En la identificación, bueno, yo dije que se buscan tantas bases de datos, bueno, en PubMed se encontraron 90, en Lilac tanto, y así totalizaron 337 registros posibles que decían cannabis medicinal y epilepsia o epilepsia refractaria. Como un analista había buscado en 5 bases de datos, había algunos que los encontró en más de una. Entonces primero eliminó los que tenía duplicados de él, lo mismo el otro. Después los que tenían duplicados entre ellos. Luego lo que eran revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta agencia se fijó trabajar solamente sobre ensayos clínicos aleatorizados. Analizamos todo lo que haya de metaanálisis y revisiones sistemáticas para tomar algún ensayo clínico que se nos haya escapado, pero digo, respetamos otras revisiones, pero las hacemos nosotros las revisiones. Y por lo cual se eliminaron 119. De esa forma quedaron 218 que pasaron a la siguiente fase, a la de cribado. Ahí se evaluó el título y resumen de 218 y se excluyó 177. 25 por estar fuera de tema, 3 porque eran investigación básica, 100 porque no eran eco y otras razones hasta completar todos los 177. De eso entonces quedaron 41. De 41 se buscó para la recuperación, para el análisis completo del texto, y 14 no se encontraron. En términos generales eso ocurre porque se presentó en forma de resumen en un congreso y nunca se llegó a publicar. Entonces uno no puede hacer un análisis crítico sobre un resumen en un congreso, ¿verdad? De esa manera nos quedaron 27.
y de esos se evaluaron los 27, 12 no eran ensayos clínicos aleatorizados, se excluyeron, 2 los pacientes no cumplían con las características de epilepsia refractaria, y quedaron finalmente 13, de los cuales en realidad eran 8 ensayos clínicos y 5 seguimientos de esos mismos 8 ensayos clínicos. Entonces, de 349 registros identificados como posibles candidatos para aportar información de valor a esto, en realidad quedaron 8. En la tabla 3 de todos los informes se presenta un resumen de los resultados de la eficacia. Acá tenemos, por ejemplo, la investigación primera, la de O'Brien del 2022, 18-70 años con EF, epilepsia focal, resistente a 3 antiepilépticos, 188 participantes, 2 dosis de cannabidiol versus placebo, 195 miligramos no mostró diferencia significativa. Pueden apreciar que los límites del intervalo de confianza van de negativo a positivo, es decir, este resultado es por azar. El doble de la dosis, tampoco diferencia estadísticamente significativa. El estudio siguiente de Brody, con una dosis doble de 800 miligramos, intervalo de confianza de negativo a positivo, tampoco hay diferencia significativa. En el siguiente estudio, en niños de 2 a 18 años con síndrome de Dravet, aquí sí, una reducción de 22,8% en el porcentaje de epilepsias, y los límites de confianza caen del mismo lado del 1, es decir, que el verdadero efecto puede ser que reduzca de 41 a 5. Entre ahí estaría la verdad. Y en este otro, con 10 miligramos, y por eso los analistas pusieron al pie una nota. En el anterior decía que se reduce 22, acá dice 29,8, pero acá lo está expresando que el beneficio es cuando este número es positivo, ¿verdad? Y eso no es lo que uno decide, es lo que está publicado. Entonces, para el que lo lee y no está entrenado, tiene que aclararse que a veces se dice como negativo lo que es beneficioso y a veces como positivo, y este es un caso. Luego hay una tabla 4, donde está las seguridades y eventos adversos en un grupo y en el otro, de todos los estudios. Yo estoy mostrándole pedacitos, ¿verdad? Y luego hay una tabla que es la más larga de todos los informes, que es la tabla 5. Estos estudios se excluyeron. ¿Por qué? Entonces, pensemos, el estudio este tiene aproximadamente 109 páginas, tal vez tenga un número distinto, porque la versión que yo usé para traer hoy no necesariamente es la misma que tienen ustedes, pero anda en ese orden. Le digo por si alguien observa el detalle, puede que no sean 109. Yo les acabo de decir que se identificaron 349 estudios, pero se incluyeron solo 8. Entonces hay que explicar por qué se excluyeron 341. Eso es lo que hacen en esta tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero, porque estaba fuera de tema, es el reporte de un caso. El segundo, porque es una encuesta a ver qué opinaban los médicos. El tercero, porque es una revisión narrativa, un cuento sobre... El tercero es sobre dieta, y así para todos los 341 que no se incluyeron. Eso consume, no, a eso se dedican muchas hojas en el informe. A los 8 que se incluyen, luego van al análisis de la validez interna. La validez interna se analiza a través de 13 preguntas, que aquí les muestro. No se asusten que no vamos a ir uno por uno. Pero acá, por ejemplo, el estudio de O'Brien, para la pregunta 1 dice tal cosa, la respuesta la encontramos en tal lado y es esto, y así para cada uno de los estudios, la pregunta y por qué se respondió eso en cada caso. Es decir, es absolutamente transparente. Cualquiera puede leerlo y decir... Puedes no estar de acuerdo después y es perfectamente válido, y ahí podemos después intercambiar y discutir, pero está claro cómo fue el proceso que se hizo y está la razón que fundamenta esto. Luego viene una conclusión, y en este caso la conclusión que yo escribí en ese momento, mostraría beneficio en pacientes con epilepsia refractaria, sobre todo en epilepsia refractaria en niños. ¿Por qué ese matiz de condicional? Por problemas de la validez de los ensayos clínicos. La primera pregunta es si el outcome principal, es decir, la variable de resultado, es la misma que se planteó en el protocolo original. Acá les pongo un ejemplo de uno de los estudios. Ustedes saben que en Clinical Trials existe la obligación de que uno, si quiere hacer un estudio y conseguir dinero para financiarlo, tiene que registrarlo ahí. Esto es como el gallito Luis en aquella época. Si no está acá, no existe prácticamente. Y luego, cada vez que va modificando el protocolo, es obligatorio registrarlo. Entonces uno tiene acá este ensayo clínico, y acá yo le pedí a Clinical Trials que comparase los momentos que hubo modificación de la variable de resultado, del outcome. El protocolo fue el 22 de agosto del 2014, el 21 de diciembre de 2015, automáticamente, acá hay inteligencia artificial metida, marca de verde lo que a uno le dan, ya marca de verde lo distinto. Entonces, al inicio se había definido el porcentaje medio.
En la modificación de protocolo esto cambiaron a porcentaje. En la segunda dijeron que se iba a hacer el promedio cada 28 días, pero el original era promedio por semana. Luego dijeron que iba a ser durante el periodo de tratamiento, pero se había dicho que iba a ser durante el periodo de mantenimiento. Y luego se dijo que iba a ser de 2 a 14 semanas, perdón, de 0 a 14 semanas, cuando se había dicho de 2 a 14. Y después, 4 años después, y esta es una investigación con un nene chiquito, está bien, en una enfermedad rara y es difícil conseguir muchos pacientes, por eso llevo 4 años, pero se volvió a cambiar todo. Entonces, uno tiene todo el derecho a pensar, esto que me está mostrando que cambió es, yo ya sé lo que dio el estudio, entonces voy ajustando, modificando las variables de resultado. Una variable de resultado cambiada le quita validez a cualquier investigación, ¿verdad? Y acá la cambiaron 2 veces. Tenía 2 aspectos que estaban bien, se distribuyó al azar y eso estaba bien. Otra pregunta que importa es si los grupos eran similares. Yo les decía, solo usamos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son el tipo de información al que le damos más valor cuando se trata de determinar si algo es eficaz o no, porque la distribución al azar asegura 2 grupos iguales, donde lo único diferente es el tratamiento que estamos dando. Vean el estudio de O'Brien, ese mismo que yo les mostraba al principio. Aquí comparaba placebo, en la primera columna, cannabidiol 10 miligramos y cannabidiol 20. Si miramos esta variable que es frecuencia de convulsiones, esto es al inicio de la investigación, ¿verdad? Es decir, a las características de los pacientes antes de empezar la investigación. Si vemos que en este grupo tenían 46 de promedio, en el de placebo, en el grupo de 10 miligramos tenían 35 y en el grupo de cannabidiol 20 tenían 26, obviamente que el de 20 eran más sanos que los del otro al empezar y los de 10 eran más sanos que los del placebo. Entonces, al final del camino, el resultado depende de este tratamiento o depende de que unos estaban más enfermos que los otros. Segundo aspecto metodológico cuestionable en varios de los estudios. Y tercero, la pregunta número 9. Un paciente en un ensayo clínico sigue reglas muy estrictas que están determinadas por el protocolo y demás, pero vive en el mundo real. Hay un médico que lo trata, o varios, y entonces en estos pacientes complejos, ¿verdad?, con epilepsia refractaria, todo, es probable que le den muchas cosas. Si uno no tiene registrado cuáles fueron las otras cosas que le dieron a este paciente, no sabe si el resultado es porque esto que estoy investigando o porque hubo diferencias en que le agregaron más anticonvulsivos, se le agregaron más. Entonces, cuando en una investigación uno tiene ya la primera pregunta respondida de manera negativa, la invalida. Pero si además le agrega que algunas tenían grupos diferentes, y si además le agrega que no sabe cómo se trataron los grupos, entonces por eso es que decimos que mostraría, ¿verdad? En algunos organismos reguladores, en base a esto, pensaron de que estaba bien, en nuestra visión, ¿no? Y estamos dispuestos a intercambiar con quien sea, ¿verdad? Porque estas cosas realmente no son adecuadas. Otro ingrediente, todos los estudios fueron financiados por empresas que comercializan cannabidiol, Sinerva Farmacéuticas. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, pero está bien, ¿por qué no? La pregunta siguiente es, ¿que la investigación sea financiada por la industria farmacéutica puede tener impacto sobre el resultado del estudio? ¿Qué muestra la evidencia al respecto? En esta investigación del año 2015 evaluaron 226 estudios financiados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es decir, público, y 226 de la industria. ¿Y qué encontraron? Que si había sido financiado por la industria, la probabilidad era 4 veces mayor que diese positivo. O sea, 390% más probable de que fuera positivo cuando se financiaba por la industria. Y luego fueron desarrollados por investigadores con múltiples conflictos de interés. En el informe ustedes van a ver, por ejemplo, el estudio de O'Brien de nuevo, en este de cannabidiol transdérmico, en adultos con epilepsia focal, el autor principal recibió honorarios de la empresa, el segundo también, el tercero también, este también, este era propietario de acciones de la empresa y opciones de compra de acciones, este también, y los 3 habían registrado un sistema de cannabidiol transdérmico para usar en estos pacientes. O sea, el conflicto de interés aquí era muy fuerte. ¿Qué muestra la evidencia cuando existe conflicto de interés por parte de los investigadores? En esta investigación hicieron un estudio transversal de las investigaciones en las cuales había relación entre interés del investigador y la empresa patrocinadora, y se encontró que triplicaba la probabilidad de que dé positivo. Pero esto es más complicado aún, porque vean, un grupo de gente investigó en los Estados Unidos las características, la veracidad de la declaración de conflicto de interés de los médicos que recibieron grandes cantidades de dinero. Y miren lo que llamaban grandes cantidades de dinero, más de $100.000 de la industria farmacéutica entre 2009 y 2010.
Cuando yo leí esto la primera vez, digo, pero ¿cómo saben la cantidad de dinero que reciben? Bueno, en Estados Unidos existe esto, que es una disposición legal que cualquier empresa vinculada a la salud que aporte dinero a hospital, institución universitaria o persona individual tiene que declarar que lo pagó. En base a eso buscaron todos y entonces encontraron que médicos que recibieron más de $100.000, ¿no? No que le pagaron la ida a un congreso o lo invitaron a cena. Es un montón de dinero importante. De esos, 147 habían publicado durante el año 2011 y 101 no habían declarado conflicto de interés. Entonces, si yo les decía que el conflicto de interés multiplica por 3, pero tenemos un nivel subterráneo de conflictos de interés que nunca uno se va a llegar a enterar, que modifica y complica mucho. Entonces, el segundo informe fue el dolor crónico, el prisma de este segundo, 669 registros capturados, 9 ensayos clínicos que podían ser evaluados. El primero, acá es en la tabla 3, yo les decía, se presenta el resumen de resultados. Dolor en esclerosis múltiple sin diferencia significativa, dolor en esclerosis múltiple sin diferencia significativa, cáncer activo sin diferencia significativa, dolor neuropático sin diferencia significativa, pancreatitis crónica sin diferencia significativa, dolor posquirúrgico sin diferencia significativa. En el estudio de Serpel de 2014, la variable que habían declarado al principio era intensidad del dolor, y mostró no diferencia significativa, 14% de que sea al azar, o sea, por encima del 5% que aceptamos. Sin embargo, ellos reportan una variable reducción de 30% del dolor como estadísticamente significativa. Pero, detalle, esa variable no estaba definida previamente como una variable secundaria, ni nunca la llegaron a definir. Entonces, aquí el juego es phishing, ¿verdad? Es decir, uno pesca, uno tiene la base de datos con todos los... y va cortando. Corto a 5, a ver, me da. Corto a 10. El azar va a hacer que si uno hace 10, busca 10 formas de resultado distintos, alguno va a dar positivo. Para un lector no entrenado, te dice, mostró un beneficio de reducción en 30% del dolor, pero en realidad no es válido, porque en realidad uno había dicho, lo voy a hacer de tal forma, lo otro es jugar en la base de datos y hacerle decir a la base de datos. Si uno las estruja lo suficiente, dicen lo que quiere, ¿verdad? Lo que uno quiere. Esclerosis múltiple sin diferencia significativa, cáncer avanzado sin diferencia significativa, cáncer avanzado. Acá un amigo que está pensando en hacer un ensayo clínico con cannabis en Uruguay, me hacía notar, porque yo no le había prestado atención a eso, que los ensayos de cáncer acá todos fueron con sintético, con Navix y MOLS. Entonces yo lo estimulaba a que se haga un buen ensayo clínico en Uruguay, ¿verdad? De buen porte, ahora que el tema está tan para determinar si efectivamente es efectivo o no, ¿verdad? Hasta ahora la evidencia es esta. La conclusión de esto es que no hay evidencia de que en el dolor crónico sea efectivo. En tercer lugar, los pacientes recibiendo quimioterapia, de 762 recuperados, 6, de 772 registros, 6 eran adecuados. Uno no reportaba la variable que dijo que iba a reportar, otro no mostró diferencias, otro no mostró diferencias significativas, otro tampoco. Este mostró en el ciclo 1 reducción de los vómitos, en el ciclo 2 no. Pero vean los tamaños muestrales. Este tenía 19 pacientes, esto 14. Esto es anecdótico, ¿verdad? Esto es una serie de casos que no tiene valor. La evidencia acá, vean todos. Un ensayo con 16 pacientes, otro con 60, otro con... Muy poquita. Esto requiere más cantidad de información para poder tomar decisiones de verdad. Y en patologías psiquiátricas, en realidad, de 609 posibles candidatos, solo 3, los 3 pacientes con esquizofrenia, sin diferencia significativa, y este tercero que expresaba de 2 formas la variable de resultado, sin diferencia significativa y sin diferencia significativa. En conclusión, entonces, hemos visto que la agencia hizo un trabajo intenso, analizando toda la información posible que podría ser útil para epilepsia refractaria. Solo 8 ensayos clínicos pudieron ser rescatados y analizados. Con eso, ¿verdad?, que la validez de todos ellos es extremadamente cuestionable. En dolor no hay ninguno que haya demostrado beneficio. En náuseas y vómitos de quimioterapia son pequeños estudios, absolutamente insuficientes. En patología psiquiátrica, idem. En definitiva, se analizaron 2.379 estudios y 26 fueron los que se incluyeron para esto. ¿Por qué ponía este número totalizador? Para mostrar que esta tarea es una tarea de mucha dedicación, y en este querido país, ¿verdad?, en el que tenemos muchas ideas muy buenas, y a veces el aterrizarlas no se le da a los elementos materiales. Esta tarea se hacía en el Ministerio de Salud hasta ahora, por 2 personas, ¿verdad?, muy capaces, muy competentes, pero es imposible pretender, ¿verdad?, una lista de 200 cosas que están esperando para entrar al formulario terapéutico que sean analizadas, ¿verdad? Ahora,
el rendimiento, y nosotros teníamos, cuando yo hice estos análisis por noviembre o diciembre, teníamos unos 20 informes hechos y el rendimiento va entre 1 y 2%, no más de eso son los que sirven, pero para poder encontrar eso hay que mirar todo, si uno supiera de antemano está bárbaro, pero no hay forma, hay que mirarlo uno por uno. En conclusión, entonces, desde mi óptica, el cannabis medicinal no cuenta con, la agencia no es la que está diciendo, es el que trabajó en la elaboración de estos informes. Desde mi visión, el cannabis medicinal no cuenta con evidencia válida que avale su empleo, que tampoco lo descarte, pero no hay evidencia definitiva hoy de que esto se pueda usar. Entiendo que nos pusimos a rueda con los países más avanzados en esto, con tener el Parlamento creó una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que vino a satisfacer esta necesidad, ¿verdad? Antes el pobre ministerio tenía que hacer eso, más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa, y es muy bueno separar quien analiza y evalúa de manera lo más aséptica posible y quien decide finalmente esto se incorpora o no se incorpora. En su corta trayectoria, con un equipo joven, eficiente y comprometido. La verdad, yo enseño hace 20 años medicina basada en evidencia, en la UEM, en la Católica, sigo allí en los posgrados, en la facultad en CLAE. Nunca vi un grupo tan bueno como este, porque normalmente a la gente de la medicina no nos gustan mucho los números, ni las cosas, ni la estadística. A los estudiantes. A los posgrados, en los posgrados de mi facultad o lo de la Católica, ya la gente entiende un poco más y por ahí le entusiasma un poco. Pero acá le dijimos que le gustase esto, que le interesara esto. Entonces, esas 4 horas semanales durante esos 6 meses fueron todos los días un desafío porque te planteaban cosas que uno lo obligaban a repensar, a buscar, a leer, a informarse, es decir, de esa docencia que realmente uno disfruta, ¿verdad? Entonces, demostramos en Uruguay, al igual que, digo, hay muchos ejemplos, pero este es uno concreto, el que yo tuve el privilegio de participar, en el cual se puede generar una organización que en un corto plazo, trabajando de manera adecuada, sea reconocida por organizaciones internacionales. Dado que las competencias que se le asignaron fue estimar la contribución sanitaria, económica y social de cada tecnología sanitaria, comprendiendo desde la promoción hasta la gestión de salud, y esto involucra los programas, los procedimientos, los sistemas, no solo los medicamentos que hay, las tecnologías, los métodos diagnósticos, sino la forma de aplicarlo, qué tal lo estamos haciendo, cómo, y luego investigar la eficacia y seguridad, así como la efectividad en la práctica real. Porque cuando uno investiga la eficacia, me dice que un ensayo clínico o varios ensayos clínicos en tal lado mostraron que esto funciona. Pero cuando uno eso lo lleva a Uruguay, hecho por nosotros, los médicos uruguayos, en el contexto de nuestro sistema de salud y en nuestros pacientes, es lo mismo. Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de procedimientos complejos que requieren cosas, tal vez ahí vale la pena dar una mirada un poco más afinada y que pueden tener potencial daño importante, una mirada más afinada. De hecho, la agencia actualmente tiene desarrollado su departamento de investigación y está evaluando distintas prestaciones, a ver, en la realidad, qué pasó cuando se lo compara con lo que debería haber pasado de acuerdo a lo que dicen los ensayos clínicos. Entonces, yo creo que tiene, y Ricardo Bernardi, y tuvimos largas charlas con Ricardo, que fue mi profesor en el ciclo básico hace un rato en la facultad, pero en este tiempo, incluso estando de viaje, estuvimos charlando con Ricardo, y él me planteaba esto, y por eso me pareció que valía la pena. Yo creo que esta organización tiene un papel, y me siento libre de decirlo porque no formo parte de ella hoy, ¿verdad? Creo que tiene que tiene un papel relevante a desempeñar contribuyendo a mejorar la calidad del cuidado sanitario, así como muchas otras iniciativas, ¿verdad? Pero creo que es algo muy bueno que el país se dio, que comenzó a funcionar razonablemente bien. Hoy, además de lo que le conté de la agencia, tenemos, estamos en, me quedan 2 minutitos. Entraron 3 profesionales de alto nivel con competencias en evaluación que forman el consejo técnico. La ley estableció que quien dictamina es el consejo técnico, no es el gerente. Nosotros lo que hicimos fue un informe de evaluación de la síntesis, pero un informe de síntesis de la evidencia, pero lo que hace la agencia son informes de evaluación, y esos informes de evaluación no los podíamos hacer porque no estaba constituido el consejo técnico. Con el profesor Facal y el profesor Alberto Sosa hicimos un tribunal, seleccionamos 3 personas con doctorados en el exterior, con mucha experiencia en el tema, y entonces esa fue la razón por la que yo di un paso al costado de la agencia. Tuve el privilegio de estar en su génesis, contribuí en la parte del planeamiento estratégico, los procedimientos y demás, y en la formación de la gente, pero ahora que ya está en buenas manos, aflojo porque hay etapas en la vida en las que uno debe poder decidir. Sigo en Punta del Este con los chicos, que son mucho menos demandante y más amigable con la salud a esta altura de la vida. Muchas gracias.
Aquí faltaban los de Un Turno, los chicos de Un Turno. Es una banda muy grande y muy... La agencia tiene un fondo espectacular, entonces muchos se van en el verano, en época estival, con su computadora en la falda, por ahí a trabajar del fondo por cualquier rincón y demás. Es todo un ambiente muy descontracturado. Exigente en el rigor del análisis, pero descontracturado en todo lo demás. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la academia. Creo que tener este tema a consideración con las controversias que ha generado. En segundo lugar, quiero declarar que no tengo conflicto de interés con la industria farmacéutica, ni con la producción de cannabis farmacéutica ni artesanal. Y sí quiero declarar que hace más de 10 años que utilizamos el cannabis en industrias refractarias, mucho antes de la aprobación por la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos y Europa. En tercer lugar, bueno, felicitar, en primer lugar, creo que lo que decía el doctor Sandoya de la Agencia de Tecnología Sanitaria es un paso muy importante que nos va a ayudar a todos en la resolución de problemas tan complejos. Y también felicitar al doctor Sandoya y a todo su equipo por esta excelente revisión que han hecho y que ahora vamos a comentar, pero que en líneas generales tenemos bastantes puntos en común en lo que es la experiencia, en lo que son los metaanálisis y lo que son algunas recomendaciones de una sociedad científica. Quiero aclarar, sí, que para los clínicos que estamos en primera línea de batalla, y cuando tratamos pacientes con patologías tan graves, cuando uno trata, por ejemplo, el cáncer refractario en una familia que tiene 100 crisis por día, que todos los tratamientos han fracasado, no es menospreciar cuando uno dice no hay evidencia, no hay nada para hacer, sino que hay que recordar un poco que la medicina basada en la evidencia nos ha ayudado muchísimo a los clínicos porque tenemos la mejor evidencia científica que nos ayuda a tomar decisiones, pero también la experiencia clínica importa y a veces es un elemento que escuchamos que nos vale a todos, propia y a algunos obliga considera la experticia. Lo mismo que, y bueno, y eso del punto de vista, sabiendo que tenemos muchas patologías en las cuales no tenemos una evidencia científica de alto nivel de recomendación, y ante la situación a veces tenemos que bajar el nivel de evidencia. Como decía muy bien el doctor Sandoya, la mayoría de los ensayos controlados y autorizados son de alguna forma financiados, y son financiados por la industria farmacéutica que tiene un interés muchas veces mayor. Y hay muchos tratamientos que quedan huérfanos de financiamiento. Digo esto porque en el año 2015 nosotros, con los primeros resultados y con la posibilidad, hicimos un proyecto, Piragüe, como Claudio Sosa, con otros estadistas, lo llegamos a presentar, y la verdad que estuvimos trabajando un año y pico, no logramos fuerte financiamiento ni acá ni fuera, y no lo pudimos realizar. Lo habíamos hecho con el doctor Eduard Ma, que ahora voy a decir un poco quién fue, que él trató el primer caso con una respuesta importante al cannabis. Lo otro, para todos los que no son expertos en neurología ni en epidemiología, saben ustedes que la epilepsia la clasificamos en síndromes en función del tipo de crisis, la edad de presentación, el desarrollo del niño, la alteración electroencefalográfica, y bueno, y también en función de las etiologías, que hoy tenemos etiologías genéticas que incluyen con mayor peso, antiguamente decíamos que era idiopática, y encontrar una alteración genética permite encontrar alguna alteración, muchas veces de canales, que avanza en lo que es la medicina o el tratamiento de la epilepsia de precisión, ir a la causa fisiopatológica. Y eso vamos lento, pero se va avanzando cuando reconocemos estas. Por supuesto que hay causas sintomáticas, lesionales, malformativas, hay enfermedades neurometabólicas y también hay enfermedades inmunomediadas, con lo cual para cada una de ellas tenemos un determinado tratamiento.
En pediatría, el 70% de las epilepsias responden muy bien a los fármacos. Y la gran mayoría, antiguamente decíamos benignas, ahora decimos que son autolimitadas, porque la evolución se termina curando con cualquier fármaco de última generación o los antiguos, responden bien. Y ahí, por supuesto, que no hacemos ninguna intervención. Pero tenemos un poco más del 20% de epilepsia refractaria que no responde a ninguno de los tratamientos antiepilépticos, por más la aparición de nuevas drogas no ha cambiado en los últimos 20 años. Y ahí es donde, bueno, aparece la posibilidad de cirugía de epilepsia, que en nuestro país se realiza, tanto curativo como paliativo. Una vez que descartamos que puede ser candidato a cirugía de epilepsia, ahí planteamos la dieta cetogénica, un tratamiento bastante antiguo, pero tiene mucho más evidencias que cannabis, y hay un porcentaje que responden y pueden quedar libres de crisis. Pero cuando pasamos por todo esto y tenemos una familia con un niño que tiene 50 crisis, que se deteriora, que realmente la calidad de vida del niño y la familia baja, es cuando buscamos nuevas dianas terapéuticas. Y eso fue que llegamos un poco a la prueba del cannabis medicinal. En cuanto al trabajo en sí, que me parece muy bueno, excelente, la verdad que no soy experto ni mucho menos en medicina basada en la evidencia. Hice solamente ese comentario porque como clínico me aporta muchísimo, pero dejo de lado también la importancia de la clínica. Entonces, en cuanto a los trabajos, está bueno recorrer un poco cómo fue el proceso. Más allá de los reformas de la medicina china, de la Inglaterra previctoriana, con casos clínicos, y al inicio del siglo pasado, con los trabajos experimentales y algunos casos anecdóticos, el gran empuje que tuvo el tratamiento fue a partir de la primera década de este siglo, allá un poco antes del 2010. Ustedes saben que este tipo de familias buscaban alternativas terapéuticas. Y en Colorado había una planta que era la índica y la sativa, que era la llamada Institución Hippie, porque tenía mucho CBD, un psicoactivo y con concentración 20-30 horas. Ahí se hizo, por el Colorado, los hermanos Stanley hicieron un producto que era un producto con un aceite extraído de la planta, que era un extracto con un alto porcentaje de CBD y muy poco THC, 20-30. Ese fue el producto. Y ahí aparecen algunos de 80 crisis por día, y a partir del uso, los padres suben a las redes sociales la mejoría asombrosa del tratamiento, y ahí viene una catarata de preguntas a todos los que veíamos pacientes. Rápidamente se publicó, no solo en Colorado, en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, y la necesidad de, bueno, ¿qué pasaba con eso? Si era real lo que decía la madre. Y bueno, y ahí tuvimos contacto con el doctor Edward Ma, que era el neuropediatra de Colorado, después le hicimos el ensayo que no pudimos llevar a cabo. Y bueno, y él lo que nos decía, que él decidió acompañar a esas familias, en vez de dejarlos libres y que hicieran sus experiencias, acompañar a ver qué verdad había, si respondían o no, y bueno, publicó el caso en base a ello. Y bueno, y ahí empezaron a aparecer reportes de casos, series de casos, algunas cohortes respondedoras, y bueno, con respuestas que muchas eran alentadoras. Y ahí nosotros realmente nos llamamos mucho. Y bueno, y ahí empezamos a utilizar el canal. Siendo un poco en la evolución, la composición no era exacta, porque la planta modifica, muta, y no siempre tiene la misma composición, que cuando se usaban los productos, a veces algunos tenían mucho menos CBD que decían, algunos no tenían CBD, que algunos podían tener contaminantes con metales pesados, pesticidas y hongos, y ahí de alguna forma todo el grupo médico dijo, bueno, hay que hacer algún producto con las reglas de la industria farmacéutica, que sepamos lo que le estamos dando. Y ahí aparece un poco la industria y hacen un preparado purificado de CBD, que es de alguna forma el que se utiliza en los ensayos controlados. Siendo ya a lo que hablaba el doctor Santoya, si uno analiza los trabajos de mayor impacto, obviamente se queda con esos 6 trabajos, que son adultos, mencionados. El primer trabajo, todo financiado por la industria farmacéutica,
con el llamado Epidiolex, que es uno de los CBD purificados. El primer trabajo abierto, el doctor De Vinge, que es un neurólogo con su reputación, que hace un ensayo abierto, muestra perfil de seguridad, muestra cierta eficacia en algunas epilepsias farmacoresistentes, y posteriormente De Vinge realiza 3 ensayos controlados para síndrome media con una aplicación de un canal de sodio refractario que va generando una alteración en el desarrollo y una epilepsia farmacoresistente. Luego se hace también con Dravet para analizar si la respuesta era con 10 o 20 miligramos kilo día, y luego es un trabajo con síndrome de Lennox-Gastaut, que es otro encefalopatía epiléptica con mala respuesta. Luego aparecen los trabajos de Thiel, 2018 y 2020, uno con esclerosis tuberosa, niños y adultos, y otro también con síndrome de Lennox-Gastaut, y los trabajos de Miller, 2020, en niños con síndrome de Lennox-Gastaut. Voy a dejar de lado los que mencionaba Sandoya, que eran trabajos de adultos, que como decía tenían vinculación con la industria farmacéutica, pero ninguno de los dos mostró diferencias significativas. Uno fue con un parche transdérmico de CBD, en el cual fue bien tolerado, pero no hubo diferencia significativa, y el otro fue realizado con un análogo del CBD, el cannabidiol, que tampoco mostró diferencias significativas en epilepsias focales de adultos resistentes. Cuando analizamos los casos de niños, más allá de las diferencias, ¿qué elemento encontramos positivo, más allá de todas las reparaciones que hizo sobre los trabajos del doctor Sandoya? Encontramos, quiero aclarar una cosa, cuando una familia y un niño tiene múltiples cantidades de crisis diarias, convulsivas, motoras, no convulsivas, saber la línea de base, cuántas crisis tuvo en el día y cuántas tuvo en el mes, no es fácil. Muchas veces es un dato que los padres manifiestan, que es en parte algo subjetivo, porque no es que el paciente lo tengamos internado o el paciente que tiene una crisis generalizada por mes. Estos niños tienen mucha cantidad de crisis. A veces el sueño. Entonces, ese valor, que lo tratamos siempre de tener, no es una verdad absoluta. Está influido un poco por la respuesta de los padres. Otro, cuando nosotros analizamos eficacia de un antiepiléptico, siempre ponemos en los trabajos que disminuya más del 50% de las crisis, porque si no, muchas veces no es significativo. Es verdad que eso para las epilepsias, muchas que son fármacos sensibles. En esta, que el paciente tiene 100 crisis por día, una madre que nos diga, bueno, en vez de 100, tiene 50, no deja de ser un dato importante. Pero un poco para aclarar la diferencia difícil que es tener la línea de base y la respuesta a los tratamientos. Analizando cada uno de los trabajos y en su conjunto, como se mostraba, la disminución de las frecuencias mensuales de estos pacientes andaba cerca, poco más, entre el 20 y el 30% según cada síndrome epiléptico, pero globalmente, si analizamos casi 1000 pacientes, estaba cerca de un 22%. Disminución de las frecuencias mensuales. Si analizamos lo que hacemos en el trabajo, que analizamos cuántos disminuyeron más de un 50%, comparando placebo con los que recibieron CBD, había un poco más de un 20% promedio que habían disminuido más del 50% de las crisis. Eso fue lo positivo. Otras cosas. La posibilidad de quedar libre de crisis, de curarse la epilepsia, 0. O sea, no había diferencias entre los dos grupos, y esto también coincide con nuestra experiencia y de otros colegas con más experiencia que uno en la epileptología infantil. La posibilidad de no tener estatus convulsivo, tampoco había diferencia significativa. La posibilidad, diríamos, de modificar las crisis no convulsivas, son motoras, no había gran diferencia. La calidad de vida, que es una cosa que me importa mucho, en general, hay 3 trabajos que no mostraron diferencias y otros de esta serie que decía, de estos 6 casos de niños, separando a los adultos, habían 3 que mostraban unas diferencias que no eran muy significativas, pero había una diferencia entre el grupo control y el grupo placebo. Los efectos adversos más o menos fueron mencionados, habitualmente entre un poco más de un 10%, tenían efectos que no eran graves, la mayoría digestivos, alteraciones de somnolencia,
y cerca de un 10% obligaba a suspender el tratamiento. Pero tenía... en cuanto a, diríamos, para resumir un poco, no voy a hablar de otras indicaciones, especialmente en pediatría, porque como se decía en el tratamiento del dolor crónico, de los efectos digestivos de la quimioterapia, son trabajos extrapolados en adultos, no hay suficiente evidencia, en niños, y hay algunos casos anecdóticos, y realmente todas las sociedades científicas recomiendan como última alternativa cuando falla el primero o la segunda droga y cuando no es tolerado y es en función de cada caso. Sí es importante destacar un alto porcentaje de estos niños con ensayos controlados con el CBD, cuando uno comparaba el placebo era mucho mayor del esperado, algunos llegaban casi al 40%, trabajo de 3 meses, que habían disminuido la crisis, con lo cual siempre queda un poco la duda cuando le decía un poco de lo basal de las crisis. En suma, no es la bala de plata, lamentablemente, no es la bala de plata para las epilepsias refractarias. Hay un porcentaje de epilepsias refractarias que por la experiencia clínica, no digo la nuestra porque no tengo tanta experiencia clínica, pero por otros colegas y otras recomendaciones que plantean, obviamente, que en estas epilepsias farmacoresistentes, cuando no tenemos otras alternativas, podemos intentar el CBD con la posibilidad de tener algunos de estos resultados que analizamos. Del punto de vista de discusión, yo tengo 2 puntos un poco a discutir, que por supuesto no tengo la verdad absoluta ni mucho menos. Uno es que uno tiene pacientes, una vez controlado hace muchos años, que utilizaron el extracto natural de la planta, enriquecido en CBD, que por supuesto cuando aparece el preparado farmacéutico, planteamos el uso del mismo. Y tengo muchos pacientes que dicen, la verdad, Gabriel, que voy a volver al preparado anterior porque no me ha dado el mismo resultado. Por supuesto que puede haber otros. Pero esto le ha pasado a otros colegas. Entonces uno todavía puede quedar planteado, lo que plantea Mechulian y otros autores, si es verdad que puede haber un efecto aditivo, porque y bueno, y hay quien plantea que capaz que algunos hablan de los terpenos, inhibición glutamatérgica, capaz que hay algún otro producto de la planta que puede tener un efecto antiepiléptico, o la sumatoria del CBD con otro componente puede de alguna forma sumar el efecto antiepiléptico. Quiero destacar una cosa, como decía muy bien Sandoya, todos estos niños recibían politerapia racional más CBD, con lo cual muchos doctores dicen, bueno, pero lo que estamos demostrando es que ese porcentaje que baja, ¿es por el CBD o es por el efecto de las otras drogas, que muchas veces como compiten con el sistema microsomal hepático, aumentan los niveles, por ejemplo, de la benzodiazepina, y eso puede dar el efecto de la inhibición de crisis? O, por ejemplo, con el valproico, que puede tener riesgo de aumento de las transaminasas, entre otros. Entonces, bueno, creo que hay muchas preguntas para responder. Como decía Tiel, la verdad absoluta no existe, pero esto sí es absolutamente cierto. Y yo quería pasar un solo aviso, si me permiten. Hace muchos años que trabajamos en el consumo de drogas durante el embarazo, por autodeclaración, por métodos biológicos, meconio, el pelo materno. Así como estamos viendo una disminución del consumo del alcohol, ha disminuido francamente el consumo del tabaco. Los trabajos nos están mostrando que el consumo de marihuana ha ido en aumento, el porcentaje no daba menos del 1%, ahora nada más del 15%. O sea que la gente declara más que consume marihuana. Y todos los trabajos, todas las sociedades de ginecobstetricia plantean que no es recomendado. Y que aparecen efectos adversos en los cognitivos, funciones efectivas, trastornos internalizantes, riesgo de consumo de drogas, muchas veces por el consumo asociado a tabaco, tiene alto porcentaje de THC, por lo cual ya que estamos en el ámbito médico y un mensaje, mantener una guardia fuerte de que durante el embarazo agua y ninguna droga que pueda afectar al futuro niño. Gracias. Yo quería, en primer lugar, saludar, felicitar y agradecer al doctor Sandoya y a la agencia
que hayan mostrado que en nuestro país es posible desarrollar este tipo de estudios que creo que realmente nos enriquecen porque van creando entre los jóvenes, sobre todo, como él mostró, bueno, una selección que no sé si va a salir campeón, pero que puede jugar muy honorablemente en una cancha muy difícil y muy compleja, como él mostró con tanta claridad. Y quisiera comentar algunas cosas. Cuando nuestro presidente Arcos nos pidió a varios colegas que opináramos sobre el uso del cannabidiol en los fines médicos, quisiera comparar lo que hicimos y lo que presentó ahora Edgar. Lo que hicimos, lo que hice yo cuando en el campo de la psiquiatría fue ir a Scholar Google y chequear las revisiones sistemáticas, metaanálisis más recientes que hubiera y ver las conclusiones. Creo que la conclusión fue la misma. En psiquiatría no hay evidencia de utilidad. Es verdad que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero no hay elementos para utilizarlo. El punto que se me cambió con el info cuando leí lo que presentó Edgardo es el peso del conflicto de interés. Y fui de vuelta a la escuela buscando justamente el disclosure de interés. Y encontré en muchos casos que era evidente. El interés no venía de los médicos, venía de la industria. Entonces, me parece que es muy importante prestar atención al conflicto de intereses. Y el conflicto económico es el más visible y al que estamos todos alerta, porque la magnitud de las cifras que se manejan es realmente, yo diría, obscena. Pero los sesgos nacen de múltiples orígenes. Incluso en psicoterapia, la preferencia teórica del que hace el estudio se demostró que influía. Y hay sesgos a nivel de publicación. Entonces, creo que este tipo de estudio nos llama la atención sobre lo alerta que tenemos que estar frente a las posibilidades de sesgos. En el caso del cannabis, no hay la menor duda que el interés es en tener hay interés económico en juego, pero además en tener alguna droga mágica que viene de algo prohibido. Yo recuerdo cuando la academia fue consultada por la presidente anterior, por Tabaré Vázquez, hubo un informe unánime que hicimos un grupo de consenso diciendo que tenía que restringirse de la misma forma que el tabaco, para empezar no con una planta saludable, sino mostrando los efectos graves de la adicción en jóvenes. Los efectos más graves son en jóvenes. Bueno, no me cabe duda que el presidente estaba de acuerdo. Tampoco todos pudimos comprobar, se tomó ninguna medida y con el alcohol cuesta mantenerlas. O sea que yo creo que tenemos que estar atentos a este aspecto que Edgardo puso tan bien de manifiesto y sobre la mesa. El segundo tema, que quiero agradecerle a Edgardo, que lo estuvimos consultando en la Comisión de Salud Mental de la Academia, que el grupo trabajó muy intensamente sobre este tema de la evaluación, los mismos temas que plantea la agencia. Ahora, la evaluación de la salud y la atención en salud. Esto es muy importante porque hay cambios que se están por hacer de acuerdo a la ley de salud mental y porque hay fenómenos como el suicidio en el cual la preocupación es que los protocolos no sabemos bien hasta dónde se cumplen y qué efecto dan y no hay una cultura. La comisión llegó a la conclusión de que el punto central era la ausencia de una cultura de la evaluación de resultados como un monitoreo que fuera permitiendo ir a ajustes en la salud. ¿Se oye?
continúo. Entonces, creo que... ¿Sí? ¿Se oye bien? Gracias. Quisiera volver entonces al planteo inicial de Edgardo y al planteo final. Creo que la academia y la agencia tendrían que cumplir, digamos, un papel en la creación de una cultura de la evaluación de la salud, una cultura de la evaluación de la atención en salud. No digo desarrollar esta evaluación, es una tarea de generaciones, de distintos equipos, de las mismas instituciones, y esto quería preguntarle, porque son temas que hablamos con Edgardo, de las mismas instituciones de salud que tienen que tener sus mecanismos internos de autoevaluación. El haber consultado a Edgardo nos puso en contacto con la INACAL y el libro blanco sobre la salud, del cual Sandoya es uno de los coautores, y que plantea muy claro cómo estimular a que las mismas instituciones de salud se autoevalúen. Me gustaría escuchar que ustedes también tuvieran ocasión de escucharlo sobre esto. Y me parece que esto es una tarea importante porque no existe entre los médicos esta cultura, y esto implica también jerarquizar, ofrecer dos cosas: datos accesibles, porque incluso durante la pandemia no era fácil abrir cajones de una oficina y que esa oficina pudiera abrir de la oficina del lado en el ministerio o en algún otro organismo. Hay como una cultura de retención de datos. Y lo segundo, modelos de evaluación. Creo que en esto los que se llaman en psicología médica, tratamos de desarrollarlos, los estudios PRO, Patient Reported Outcomes, resultados informados por el paciente, son fundamentales. Adhesión al tratamiento, experiencia de la enfermedad, calidad de vida. Todo esto es fundamental porque podemos tener una droga eficaz, pero si el paciente no la toma, no va a hacer efecto. Y si no tiene una mala relación con su médico, no la va a tomar. Y si esto no altera su calidad de vida, hay que buscar la forma de que eso se supere. Entonces, estos métodos cualitativos que exigen otro tipo de metodología es también fundamental. Yo le hablaba a Edgardo que harían falta más psicólogos y sociólogos en el equipo que se creó para prestar atención a este aspecto, porque la eficacia de un medicamento tiene que ir acompañado de su efectividad en las condiciones reales, no en condiciones ideales, en las condiciones ecológicas y de la eficiencia en la relación costo-beneficio, porque la mejor manera de ahorrar en salud es hacer bien las cosas. Entonces, saber cómo se van haciendo y cómo haría falta corregirlas es absolutamente una necesidad que creo que la academia y la agencia podían desarrollar juntos, y los compañeros que trabajamos en la Comisión de Salud Mental creo que vamos a estar de acuerdo en que es una tarea pendiente. Así que para concluir, quisiera señalar que esto que nos presentó Edgardo nos muestra primero cómo es necesario estar muy alerta frente a cuál es el interés médico de las preguntas centrales que un país tiene que hacerse en un momento determinado. Y sobre lo alerta que tiene que estar sobre los posibles conflictos de interés y sesgos de múltiple origen. Creo que hay un estudio de sesgo que en medicina detecta 40 como predominantes, y estar muy atento a todo este trabajo detectivesco que nos relató también Edgardo. Y por último, toda esta tarea conjunta para desarrollar acceso a datos y desarrollar modelos de evaluación que realmente modifiquen en los puntos, digamos, neurálgicos de la práctica clínica. Así que agradezco nuevamente y dejo aquí.
Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta de la audiencia. ¿Dónde están disponibles estos documentos que presentó Edgardo? Actualmente el nombre, entre las cosas que se agrandó la agencia, ahora tienen una especialista en comunicación, entonces se trabajó en la forma de denominarla. AETSU se llama, si uno busca AETSU, lo primero que aparece es eso, la página web, y ahí en la página web tiene la forma de comunicarse con la agencia y demás para pedir información, ¿verdad? Yo reitero en el principio, yo no hablé en nombre de la agencia porque lo formé parte, pero ahora no. Bueno, muy bien, así que habrá que dirigirse a la agencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias al doctor Sandoya, profesor González y al académico Bernardi. Creo que fue una jornada muy productiva y continuaremos en esta línea que ha sido un compromiso del Consejo Directivo, dar prioridad a la difusión de la medicina basada en evidencia. Muchas gracias.